Vida nueva para el mundo. Estás en familia. ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer servicio. ¿Cuántos tienen frío? Levanten la mano todos. ¿Cómo es si cerramos un poquito la puerta ya que fue el registro? No completamente cerrada porque sigue llegando gente, además por protocolo de parte de la autoridad tenemos que tener ventilado el lugar, pero estaría bien si le ponemos a la mitad y unas mamparas porque por ahí se están metiendo los pingüinos bien gacho, ¿o no? Y bueno, pues no podemos, como solíamos hacer antes de la cuarentena, saludar al de al lado, al de adelante, al de atrás, de mano, pero ¿por qué no volteas con el de al lado y le haces unos ojitos? Volteen a su alrededor, así salúdese como político, como Miss Universo, ¿verdad? Lo que sea, pero no perdamos esa calidez entre nosotros. Fue una de las razones por las que me animé ya hace como 3 semanas a comenzar a atender allá afuera, donde sí podemos tener, quienes lo deseen, pues ese saludo, ese contacto físico, ¿verdad? Que me harté de tanta frialdad, dije vamos a acabar como zombies, como robots, y pues bueno, no podemos hacerlo aquí adentro, pero pues sí podemos sonreírnos, aunque no se ve con el cubrebocas, pero al menos hacer ojitos, saludar así. Recuerden que seguimos siendo familia, y si la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, no es solamente para venir a recibir la palabra, que ha sido el pretexto de mucha gente. Ay, pero en internet también recibo la palabra. Sí, pero hay muchas otras cosas que hacemos juntos como familia en Cristo, como comunidad, y eso se pierde cuando nosotros dejamos de congregarnos, y por eso esta indicación bíblica. Algo me cambiaron en el audio que ya no se escucha también. No me cambiaron nada. No, entonces soy yo que, quién sabe qué. Escuché como que de repente más eco atrás, me lo alejo un poquito y ya está perfecto. En fin, vamos a pasar a nuestro mensaje de esta mañana, vamos a orar ahí en su lugar. Siento que se me está pasando decirles algo, no me acuerdo qué era, a ver si al final me acuerdo de algún aviso o quién sabe qué era, pero en fin, vamos a orar. Pongo mi cronómetro para que no me chamaqueen, porque de repente, que predicaste no sé cuánto tiempo. No, aquí yo mido lo que yo prediqué. Ahí está. Hoy tengo, por ejemplo, nada más 2 horas y media para el mensaje, entonces aquí así checo que no me pase. Sí les dijeron, ¿no?, que hoy es 2 horas y media la prédica, ¿no? Los que vienen por primera vez están espantados. Ya me acordé de lo que iba a preguntar, pero bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos das vida, porque estamos con bien, porque nos permites reunirnos, Señor. Gracias porque tú nos das este tiempo, este espacio. Te pedimos que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, que tú quites todo estorbo del medio y que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, Señor, sino que sea únicamente tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Que en el ambiente físico, emocional, espiritual, la única influencia ejercida sobre nosotros sea la tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie, la serie titulada SARS-CoV-2, la otra pandemia, que cuando recién lanzamos el título muchos andaban espantados. ¿Y ahora cuál se viene o qué? ¿Cuál es esa? No, mi hermano, la pandemia del PK2 ha existido desde Adán y Eva, desde que probaron el fruto, al menos en el huerto del Edén, cuando ellos desobedecieron a Dios, puesto que, como lo hemos aprendido, eso es el pecado. No necesariamente hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. Cualquier cosa que esté fuera de la voluntad de Dios y que por lo tanto atenta contra su propósito en nuestras vidas y echa a perder el plan, bueno, le pone no el plan de Dios, sino el plan de Dios en nuestras vidas, porque su voluntad se va a llevar a cabo sí o sí. Por ejemplo, en Babilonia, aunque muchos jóvenes se corrompieron, con 4 le fue suficiente para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, con o sin nosotros, Él va a llevar a cabo su plan, y los únicos que nos perdemos la bendición cuando nos apartamos de su voluntad somos nosotros. Y hemos estado hablando, pues, bastantes cosas bien interesantes acerca del pecado, utilizando todo lo que hemos aprendido en la pandemia del SARS-CoV-2 o coronavirus o COVID-19, como le quieras llamar, ¿verdad? Únicamente para fines ilustrativos, aunque de paso hemos también meditado en cosas interesantes. La idea de esta serie no es hablar del COVID, porque ya nadie quiere hablar, al menos en la iglesia, del COVID, cuando ya fuera todo mundo desayuna, come y cena COVID, y hasta en la sopa ve COVID. Entonces, simplemente es aprender para de ahí hacer una ilustración y ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca del pecado.
Y lo otro, pues bueno, la ilustración es simplemente para que retengamos mejor la información, que nos acordemos, ¿verdad? Que así como usamos cubrebocas nosotros físico, también tenemos que usar un espiritual y tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, porque así como las partículas salivales pueden contagiar, nuestras palabras contaminan, que así como guardamos lo que denominan sana, entre comillas, distancia, supuestamente del virus, que así tenemos que mantener nuestra sana distancia con el pecado. Y hemos visto bastantes cosas bien interesantes. Hoy vamos a ver el tema número 10 y lo he titulado La pandemia del miedo. Aunque después de esta serie quiero compartir una serie completa, aproximadamente de otros 10 mensajes, única y exclusivamente para hablar del temor. Es algo que Dios puso en mi corazón después de ver cuánto miedo hay en gran parte del pueblo de Dios. No únicamente el miedo a la muerte, sino miedo a muchas cosas. Y el COVID-19 vino a sacar a la luz que la fe de muchos no era la que creían tener. Al igual que los discípulos, que cuando iban en la barca, ellos pensaban que su fe era grandísima. Y cuando la barca se empieza a inundar, bajan con Jesús y le dicen: Jesús, ¿que no te importa que perecemos? Y Jesús les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Ellos pensaban que el problema es que Jesús estaba dormido, y Jesús les revela que el problema es que su fe es la que estaba dormida. Entonces a veces el Señor permite que vengan tormentas a nuestras vidas para enseñarnos la verdadera condición de nuestra fe y que despertemos, porque de lo contrario, pues aunque no vinieran tormentas, viviremos vidas mediocres y estancadas. Así que compartiré después, yo creo que en unas semanas, ya un mes prácticamente a lo mucho, esta nueva serie, pero no quise dejar pasar la oportunidad dentro de SARS-PK2 de hablar un poco acerca del miedo por obvias razones. Y quiero introducir este mensaje leyéndote Números capítulo 13. En este contexto, el pueblo de Israel viene saliendo de Egipto, va rumbo a la tierra de Canaán, que representa la tierra prometida. Nos representa a nosotros cuando, al venir a Cristo y al dejar Egipto, que representa el mundo y el pecado, vamos ahora caminando a la promesa de Dios. Antes de entrar a Canaán, Moisés, líder del pueblo, envía 12 espías, un representante de cada una de las 12 tribus de Israel, para ver cómo era la tierra de Canaán. La idea no era que a través de este reporte ellos decidieran si iban o no a pelear. Esto en teoría era un hecho. La idea era planear la estrategia de batalla. Pero cuando ellos regresaron, versículo 25, de volver la tierra al fin de 40 días, vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación. Y dice la Biblia que les mostraron el fruto de la tierra. El pueblo de Israel vio el fruto de Canaán, pero no tomó Canaán, al menos esta primera generación. Y así hay cristianos que ven el fruto de la promesa, que escuchan el testimonio de otros, que leen la palabra, lo que Dios tiene para ellos, pero que ponen atención, jamás lo logran tomar en sus vidas. Cristianos que se la pasan diciendo: sí, yo creo, recibo, arrebato, declaro, pero nunca comprueban la voluntad de Dios, no están experimentando los planes y las promesas de Dios, muchas veces, como lo veremos, por causa del temor. ¿Cuál fue el reporte que les dieron? Versículo 27. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, es preciosa, y este es el fruto de ella, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo junto al mar y a la ribera. Caleb, que era uno de los 12 espías, hace callar al pueblo y les dijo: vamos a subir, no hay que tener miedo, Dios está con nosotros, vamos a poder más que ellos. Pero los varones que subieron con él dijeron: no vamos a poder, porque este pueblo es más fuerte que nosotros. Es como si el Cruz Azul jugara una final contra el América, es imposible, decían ellos. Y hablaron mal, versículo 32, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y el pueblo que vimos que habita en ella es de grande estatura. También había gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Es de las historias más trágicas que tú puedes encontrar en el Antiguo Testamento, porque el resto nos narra
que todo el pueblo, que eran 600,000 hombres, lo cual equivalía aproximadamente a más de 2 millones de personas, se quedó durante 40 años, al menos la primera generación, dando vueltas en el desierto, sobreviviendo, pero sin vivir, sin cumplir con el propósito que Dios tenía para ellos por causa del temor. Puesto que a fin de cuentas el reporte negativo de los 10 espías tuvo más peso que el reporte positivo de Josué y Caleb. Siempre habrá en el pueblo de Dios estos dos tipos de reporte, pero generalmente, como te das cuenta, la tendencia negativa regularmente va a predominar. Las palabras de temor, de incertidumbre, de angustia, de desconfianza, de negativismo van a superar en gran proporción a las palabras de ánimo y de fe y de animarnos a confiar en Dios. Y creo, repito, que esta pandemia fue el mayor ejemplo de ello. Un montón de cristianos desanimados, llenos de miedo, contagiando a los demás de miedo. Por eso titulé este mensaje la pandemia del temor o la pandemia del miedo. Porque 10 personas, nada más, contagiaron a 2 millones en menos de 5 minutos. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. 10 personas en minutos contagiaron a 2 millones de personas que por causa del virus del pecado, en este caso en una de sus modalidades, que es el miedo, que es una forma de pecado porque está fuera de la voluntad de Dios, puesto que el perfecto amor debería de echar fuera todo el temor, como lo veremos. 2 millones de personas se contagian y se quedan dando vueltas en el desierto y no cumplieron con su propósito. Ojo, no por lo que vieron en Canaán, porque ellos ni siquiera lo vieron, ellos vieron el fruto de la tierra. Ellos no vieron los gigantes, no por las batallas que enfrentaron, no pelearon contra un solo ejército. Tú dijeras, es que pelearon una batalla y en verdad resultaron muy dañados. Es que vieron, pero ni siquiera vieron. Lo más trágico es, ni siquiera lo intentaron. Se quedaron en el desierto por lo que escucharon. Por el miedo del reporte de estas 10 personas. Y algo que a mí me da miedo es pensar que esta historia se pueda repetir otra vez en nuestras vidas. Que un pueblo poderoso, con el respaldo de Dios, salvo, lleno del Espíritu Santo, con el dunamis de Dios, simplemente sobreviva y viva sus vidas dando vueltas en un desierto y no tome la promesa de Dios y no ve en sus vidas la voluntad de Dios y no experimente en sus vidas el poder de Dios y no vea en su familia, en cada área de su vida, laboral, ministerial, salud, etcétera, a Dios obrando por el temor. Mira, si hubiera gente que me dijera, es que ya lo intenté, pero fallé y lo volví a intentar y no pude, dirías, bueno, este no es el problema porque algún día las cosas van a salir. Pero lo que me apanica es que hay gente que ni siquiera lo está intentando, que ni siquiera se está animando. Ahorita vamos a ver de qué estoy hablando. Hacer tantas cosas que Dios ha puesto en su corazón, que sabe que son correctas, que la palabra les ha mandado, porque tienen pánico de que las cosas les salgan mal, de ser derrotados, de fracasar, de tantas cosas. El enemigo ha utilizado el miedo estratégicamente a lo largo de la historia de la humanidad como medio o herramienta o arma para neutralizar al pueblo de Dios. ¿Ok? No te puedo retener en Egipto, tampoco vas a tomar Canaán. ¿Cómo lo voy a lograr? Estancándote a través del miedo. Dios está contigo y te liberó de Egipto. No te pude arrebatar de sus manos. Tienes la vida eterna, eres salvo, viniste a Cristo, creíste en Él. No puedo hacer nada más, pero sí puedo hacer algo, que es convertir el resto de tus días en una vida mediocre. Que es hacer que tú no vivas la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, de la cual nos habla la Biblia en Romanos. Que simple y sencillamente sobrevivas y estés de paso, pero que nunca hayas vivido con un propósito. Lo intentó con el pueblo de Israel y les salió con la primera generación. Lo intentó con aquel ejército en el primer libro de Samuel, capítulo 17, a través de un gigante llamado Goliat, que les decía, ¿para qué lo intentan? No ven mi tamaño y el de ustedes, no van a poder. Y 40 días este pueblo dio grito de guerra, se ponía en orden de batalla, pero no peleó. Y así a veces pasa con la iglesia. Se pone en orden de batalla, tiene la armadura, conoce la palabra, pero no pelea. No hace lo que Dios le ha mandado hacer. Personas con ganas de impartir un estudio bíblico, pero tienen miedo de qué tal que se ponen nerviosos. Hermanos con ganas de emprender un proyecto y tienes todas las ideas, pero no, qué tal que no funciona. Jóvenes que siguen en la friend zone. Levanten la mano, ¿cuántos siguen en la friend zone? Porque tienen miedo de acercarse a esa chava. Y vamos a seguir viendo muchos ejemplos en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el COVID.
No voy a dejar pasar la oportunidad para aquí sí no hablar de forma figurada, sino literal. Lo intentó con Jeremías, lo intentó con Timoteo, con algunos lo logró, con otros no, pero si lo intentó con ellos, créeme, lo va a intentar contigo. Llenarte de tanto miedo. Y no me estoy limitando al COVID, será uno de los ejemplos, pero estoy hablando de todas las áreas de nuestra vida, que tú tengas tanto miedo de intentarlo, que tú te quedes estancado. Queridos amigos y hermanos, el miedo, yo siempre le he dicho, nunca ha sido un buen consejero. Hay mucha gente que toma decisiones por temor y no por convicción, y que busca justificar o disfrazar su miedo. Lo más común en esta pandemia es gente que disfraza el miedo de una supuesta prudencia. Ahorita vamos a explicar la diferencia. Para no reconocer que tienen miedo y no darse cuenta que el miedo los está estancando, que el miedo nos termina apartando de la voluntad de Dios. Tomar la decisión más fácil y menos riesgosa nunca ha sido opción, nunca ha sido lo que la palabra de Dios nos manda, y es lo que hace mucha gente. No se preguntan qué es lo correcto, se preguntan qué es lo más fácil, qué es lo más sencillo, qué es lo menos riesgoso. A la gente no le gustan los retos, a la gente le gusta la seguridad, porque como te lo dije la semana pasada, a la gente no le gusta vivir por fe. Tomar las decisiones correctas a veces nos va a meter en problemas, a veces nos los va a evitar, pero siempre va a pasar lo que tiene que pasar. Tú ves en la Biblia, por ejemplo, que la gente cobarde que actuó por miedo, efectivamente evitó temporalmente algunos problemas, pero el resto de sus vidas vivieron vidas miserables, mediocres, algunos de ellos tanto que ni siquiera sabemos cómo se llamaban. En cambio, la gente valiente, que nunca se preguntó qué va a pasar, sino se preguntó qué tengo que hacer, que nunca se preguntó cuáles van a ser las consecuencias de X o Y camino, sino que dijo: Señor, ¿qué camino quieres que tome? Cuando tomó el camino correcto, efectivamente, temporalmente se metieron en problemas que muchos cristianos cobardes hoy en día hubieran evadido y le hubieran puesto este pretexto: estoy siendo prudente. No, está siendo cobarde. Pero que después vivieron vidas victoriosas, vidas gloriosas. Ejemplo de esto, Daniel y sus 4 amigos. A uno le prohíben orar, a otros les ordenan adorar un ídolo. Muchos cristianos hubieran dicho: no hay que orar públicamente porque es imprudente. Daniel dijo: qué prudencia ni qué prudencia, eso es ser cobarde. Y abrió las ventanas de su recámara y oró públicamente, y lo echaron a un foso lleno de leones. A veces me confundo. Y Dios lo rescató y lo levantó y glorificó su nombre, y sus enemigos son los que fueron echados a ese foso a fin de cuentas. Sus 3 amigos lo mismo. Le dijeron a Nabucodonosor: yo no me voy a inclinar ante tu ídolo, haz lo que quieras conmigo. Los avientan un horno de fuego ardiendo, lo calientan 7 veces más, pero Dios los guardó y no los tocó. Y si los hubiera tocado, ¿sabes qué es lo peor que hubiera pasado? Que se iban al cielo. Por eso que le dicen al rey: nuestro Dios nos librará, y aunque no me inclino ante tu mono. Y hoy ves tantos cristianos comprometiendo sus convicciones por evitar problemas. Y luego se preguntan: ¿y por qué Dios no me bendice? ¿Y cómo a ellos? Pues porque tú no tienes el valor de ellos, con todo respeto. Porque hay cobardía en tu corazón, porque has comprometido tus convicciones. Y Dios honra a los que le honran, no a los que lo ven como un Aladino, que cuando me conviene froto la lámpara y vengo y le soplo y le llamo para que me bendiga, y cuando no la boto y la pateo, por temor al hombre. Esta gente no tenía temor del hombre, tenía respeto de Dios. En cambio, tú te encuentras con un grupo de cientos de jóvenes que fueron llevados junto con ellos a Babilonia. Y sabes que la Biblia dice que fueron llevados algunos muchachos con ciertas características, y dice: entre estos estaban Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Entre estos significa que había muchos más. Los demás se evitaron problemas temporalmente, no fueron echados al foso ni al horno, pero sus vidas fueron tan mediocres, tan irrelevantes, que ni sabemos cómo se llamaban. ¿En cuál grupo vamos a estar nosotros el día de mañana? En el grupo que pasó la prueba de fuego y la pasó mal por hacer lo correcto. Tal vez te corrieron por hacer lo correcto, tal vez perdiste amistades por hacer lo correcto, padeciste persecución, te dejaron de hablar. Como pastores muchas veces nos critican, nos juzgan por hablar la palabra de Dios, por no tener miedo, porque lo más fácil es dar un mensaje timorato y cobarde, intermediario, que está muy de moda. No me meto en polémica, y yo sé de gente que tiene una forma de pensar acerca de ciertos temas, pero dice: mejor no le externo porque no me vayan a criticar. Esto es cobardía. Y son personas cuyas vidas pasan
simplemente desapercibidas como la de estas personas. Marcos, un joven en el Nuevo Testamento, sobrino de Bernabé, que va con él en un viaje misionero, por miedo a la persecución regresa, pero se da cuenta que su vida era tan inservible y tan irrelevante que dice: ¿qué estoy haciendo? Y dejó todo lo que tenía por regresar al camino a pesar del miedo. Y Dios usa tanto su vida que hoy tú y yo leemos Mateo, Lucas, Juan y el Evangelio de Marcos, escrito por este joven que eligió confiar en Dios antes que la comodidad, que eligió los riesgos antes que la seguridad. Tienes a David, que cuando estaba este ejército 40 días estancado, él se enfrentó a Goliat y corrió el riesgo de ser destruido, pero dijo: no me importa, esto no es lo correcto. Algunos cristianos hoy en día hubieran dicho: David, es muy imprudente que pelees con Goliat. Y la Biblia nos manda a ser prudentes, y sí nos manda a ser, y ahorita voy a aclarar ese pasaje. No, tú quédate aquí y hay que orar. Y en el tiempo de Dios saldrá un guerrero o una vacuna anti-Goliat, ¿no? Y David dijo: ¿qué? ¿Qué hacen 40 días aquí sin hacer nada? Permitiendo que este venga insulta al pueblo de Dios. Yo lo voy a enfrentar. Y se lo surtió y se convirtió en rey. Y así podríamos seguir con ejemplos. ¿Quiénes queremos ser el día de mañana? ¿Cuál va a ser nuestra vida y nuestra historia? La de un cristiano timorato, cobarde, siempre caminando en dos mundos, jamás teniendo el valor de decir: este es mi fe, este es lo que creo, y de hacer lo correcto a pesar de las consecuencias. O seremos personas que quizá nos metamos en problemas por hacer lo que es correcto, pero que Dios los va a levantar. Muchos cristianos viven vidas estancadas por el miedo. Perdón, ni siquiera viven, están sobreviviendo por el miedo. Vamos a ver algunos ejemplos de las diferentes áreas de nuestra vida. Y ahora sí, quiero hablar de toda esta situación del COVID, no para fines ilustrativos, sino como uno de los ejemplos del mensaje. ¿Se acuerdan lo que compartimos la semana pasada? Dios no es la OMS, que hablamos de las contradicciones de la OMS, y que primero decían que el encierro no, y luego que siempre sí. Fue uno de los ejemplos. Y que les dije: ¿qué le pasa al pueblo de Dios que en vez de hacer caso a la Biblia se deja llevar por cualquier información, aunque no tenga una fuente científica de sustento? Que ni están tan convencidos ellos mismos, que por eso cambiaban de opinión. Y ahorita te voy a confirmar que lo que yo te decía no estaba equivocado. Y les dije: en la Biblia se enseña la cuarentena para el contagiado, no para todo el mundo. No para todo el mundo. En la Biblia se apartaba el que estaba contagiado, pero Dios no nos llamó solamente a la supervivencia, sino a vivir con un propósito. Y muchos citan Proverbios exactamente 22:3, aunque hay otro, pero este es uno de ellos. No, creo que es 22:30. Ahora te lee todo Proverbios hasta que lo encuentres. Que dice que el avisado ve el mal y se esconde, si es ese, pero el simple pasa y se lleva el daño. Me lo han escrito en mis redes sociales como 10 veces, como si no me lo supiera, cuando lo he predicado como 5 veces durante la pandemia, como uno de los ejemplos. Y les he dicho: tampoco se trata de ser imprudente. Hoy es que hay que lavarse las manos. Desde antes de la cuarentena hay que lavarse las manos. Tampoco somos marranos. No. O es que si está contagiado, ten cuidado. Antes de la cuarentena, cuando yo me enfermaba, no saludaba, porque es falta de amor al prójimo. Entonces, hay cosas que siempre han aplicado. Es que hay que cuidarse desde toda la vida. Y cuidarse no es ponerte un cubrebocas, es dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y estar en paz. Que nada sirve un cubrebocas si tienes 30 kilos de sobrepeso. Entonces, mucha gente citaba este pasaje. Sí, Dios nos manda a ser prudentes, pero yo he dicho muchas veces: cuando la prudencia atenta contra tu propósito, ya no es prudencia, es miedo. La iglesia primitiva fue perseguida por causa de la predicación. Fueron asesinados por causa de la predicación. Y no se quedaron escondidos por ser prudentes. De hecho, Jesús les dijo: no teman a los que los pueden matar, porque no pueden destruir su alma en el infierno. O sea, muchachos, no se preocupen, salgan a hacer lo que tienen que hacer. Lo peor que puede pasar es que los maten. Porque para Dios esto nunca ha sido un problema, puesto que nuestra vida está en sus manos. Ahora, no se trata de hacer tonterías fuera de la voluntad de Dios, pero cuando la prudencia me estorba de hacer la voluntad de Dios, yo ya estoy fuera del camino, ya estoy desenfocado. Algún día les compartí el ejemplo de Elías. Huye para salvar su vida aparentemente, y Dios no le dice: felicidades, qué prudente eres, aquí quédate encerrado hasta que se muera Jezabel.
o salga la vacuna para Jezabel. Se le presenta a Dios cuando estaba Elías escondido en la cueva, como muchos cristianos que llevan meses sin reflejar ese amor del Señor, sin orar por nadie, sin predicarle a nadie, que enfriándose cada vez más. Y ahorita vamos a ver otras cosas más a raíz de todo esto. Y Dios se presenta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Es que Jezabel me quiere matar, que no sé qué. Y le vuelve a decir: ¿qué haces aquí? 2 veces le digo: sal y regresa. Pero me va a matar. Es que no, porque yo estoy contigo. Y aunque así lo hiciera, ¿qué? ¿Te llamé para esto? Entonces, una cosa es que alguien temporalmente, por alguna razón, esto es bíblico, se guarde. Y otra cosa es que alguien viva de esta manera, que ya sea su modus vivendi. Y es lo que mucha gente no ha entendido. Y desde el principio nos atacaron mucho a quienes predicábamos de esta manera, porque la gente no escucha, porque no razona, porque el miedo los paraliza por completo. Y nuestro punto siempre ha sido: es que si encerrarte garantizara que te vas, que la vas a librar, dirías: bueno, está bien. Pero ni siquiera es eso. Hay muchísima gente que no tienes idea, que conocemos, que estuvo encerrada, que no salió ni al Oxxo y que se contagió y que se murió. Y de hecho esto le suele ir peor que a los otros, porque sus defensas se fueron hasta abajo. Al no recibir la vitamina D del sol, al no recibir oxígeno puro, al no ejercitarse, al estar todo el tiempo encerrados, añádele la ansiedad, el estrés, que el cerebro está recibiendo las mismas señales, deja de liberar hormonas o neurotransmisores o químicos como la dopamina, llena tu cuerpo de cortisol. En cuanto te dé cualquier cosita te va a pegar durísimo, aunque no sea COVID. Mucha gente criticó el modelo de Suecia, que no hizo cuarentena generalizada. Mejor entienden algunos allá que aquí algunos cristianos. Ay, mira, su pico en porcentaje está mucho más alto que otras naciones europeas. Sí, pero luego pasó lo que tenía que pasar. Desafortunadamente, esta es la realidad. Va a pasar lo que tenga que pasar y no se puede evitar. El virus llegó para quedarse y no se va a ir, y tampoco la vacuna es una garantía, porque el 20% de los vacunados va a estar como si no tuviera vacuna. O sea, de todas formas tú te puedes contagiar a un vacunado, y sabrá Dios quién piensa ponerse la vacuna con tantas cosas que siguen saliendo, ¿no? Que cada vez más gente que se la pone se enferma, porque se requieren 3 años para que una vacuna sea segura y la quieren sacar en 1 año. Entonces los criticaron mucho porque tuvieron un pico al alza, pero luego pasó lo que tenía que pasar y se estabilizó, y no destrozaron de tantas formas a su nación. Mientras que otros países fueron aplaudidos, como Alemania, por su encierro. Y adivina qué, cuando regresaron a la vida diaria, la gente se volvió a contagiar, porque el virus ahí sigue, y ahora los están llamando otra vez a encerrarse. ¿Y qué va a pasar? Se encierran, lo controlan, y cuando salgan se van a volver a contagiar. No lo pueden parar. Es como decir, como en México matan a 30,000 personas al mes, o 3,000 al mes, perdón, o si son 30,000, si son 30,000, qué tristeza, no, estoy exagerando, son 3,000 aproximadamente, homicidios al mes. No hay que salir, porque qué tal que me matan. Bueno, sí es un riesgo. Es que se cayó un avión el año pasado, sí es un riesgo. Es que en la carretera México-Toluca se murieron en una carambola 10 en la semana pasada. Todo en la vida es un riesgo. Y no por eso vivimos escondidos, porque Dios no nos llamó a la supervivencia, sino a vivir. Ahora, la misma OMS se dio cuenta de esto. Y tan estaba yo en lo cierto la semana pasada, que llegó el domingo en la noche. Y no se imaginan la sonrisa de oreja a oreja que se me hizo cuando leo una nota donde, y la confirmo además en diferentes medios, y veo el video de la entrevista, por cierto, porque no suelo compartir fake news, donde el doctor Navarro de la OMS, Navarro, si lo quieres buscar en Google, no se escribe con B de vaca, no sé por qué, se escribe con B de con B de burro, en su caso. Solamente algunos recibieron, los demás piden a Dios discernimiento e interpretación. Y básicamente sale diciendo que dice mi mamá que siempre no, que ya no recomienda a las naciones la cuarentena generalizada. ¿Cuántos leyeron esta nota? Levanten la mano. Búsquenla, está buenísima. Que únicamente la recomienda para fines de reorganización o reagrupación de los cuerpos médicos, pero no como medio de control. No habla ni siquiera de cuánto evitó, puesto que se da cuenta que va a pasar lo que tenga que pasar. Y lo único que habla son de las consecuencias negativas. ¿Cuáles son? Que mucha gente con bajos recursos dejó de comer, dejó de acceder a medicamentos, y se murió no por el virus, sino porque no tuvo el medicamento para otras enfermedades. Porque se dejó de alimentar bien, que incrementó la pobreza a nivel mundial. Y a esto le añades tantas otras cosas que otros médicos han revelado.
Médicos seculares, no hablo de cristianos locos o pastores, porque nos han criticado por esto. No hablo de médicos que se dan cuenta, porque la gente por el miedo no quiere oír. Nada más oye lo que quiere escuchar. El pánico de los videos, y se murió y no sé qué tanta cosa. Donde hablan en adultos, jóvenes, niños, llenos de ansiedad, de depresión, suicidios, matrimonios totalmente destruidos. No sabes como pastor las cantidades de casos que nos enteramos de personas, y dijeras tú adultos, no, jóvenes, adolescentes, enfermos de ansiedad, que han somatizado todos los síntomas sin estar enfermos, llenos de depresión, que se han enfermado no de COVID, sino del miedo, literalmente. Que no quieren ni salir ni a la esquina. Los pequeñitos, los que sufren violencia familiar, peor. Dejaron de socializar, de convivir con sus amiguitos. Algunas personas nos criticaban, decían, ay, es nada más porque quieren que la gente vaya a la iglesia. No, perdón, tú puedes ver mi vida diaria y darte cuenta que vivo lo que predico. Me acuerdo que una hermana me escribió y me dice, ay, el doctor Alducin dice todo esto, pero seguro está encerrado. Le dije, no, mi hermana, mientras usted lleva meses encerrada, él ya se aventó 4 viajes internacionales. Y la puede atender si quiere sin cubrebocas, él no tiene miedo. Porque luego nos dicen, ay, tú porque estás joven. Él tiene más de, bueno, no voy a decir su edad, pero no tiene 25 años, ¿verdad? Ya que él te la diga. Y se cuida y está en paz y vive lo que predica como un servidor y anda aquí para allí. Tú lo has visto que va y que viene y sin problema. Yo desde que abrieron el gimnasio regresé al primer día. Este caldo de cultivo que dicen muchos. Mi hijita no ha dejado de convivir con los vecinos. Si la escuela estuviera abierta, ella estaría en la escuela. No tenemos miedo, estamos en paz. Es más trágico y más dañino tener al pobre pequeño ahí encerrado en casa todo el día. Y convive con sus amiguitos y al parque. Nunca dejamos de hacer nuestra vida. No somos rebeldes donde la autoridad pide que hacemos. Hace poco fui a un lugar a comer, entré con el cubrebocas. Se me hace absurdo que de la entrada a la mesa te lo pones y en la mesa te lo quitas. Como si el COVID dijera, ahorita va caminando, atáquenlo. No, ya se sentó, ya no. Ya. Le dije, está bien, me pongo tu gel y tu cubrebocas. Me querían pasar por un arco sanitizante. Le dije, no soy cucaracha para que me fumigue. Le digo, no voy a pasar por aquí. No, que no sé qué. Le dije, no voy a pasar por aquí. Ponme tu cubrebocas y me pongo el gel, pero mi familia y yo no vamos a pasar por esto. A mí no me vas a echar nada. A menos que me veas arañas en la cara, no me vas a fumigar, ¿verdad? Me contaron de una persona que se le dañó la retina por pasar por estas payasadas. Y hay informes médicos de cómo afecta a las vías respiratorias también. Pero ahí está toda la gente haciendo todo esto por el pánico. Y le dije, el gobierno te obliga a que tu cliente use cubrebocas y use gel antibacterial. No te obliga a que pase por esta cosa, así que lo apagas, por favor. Y lo apagaron. Pero todas las cosas que hace la gente porque está apanicada. Y esta es la gente que más se va a enfermar. Y ahora que venga el invierno, sus defensas van a estar tan bajas, sus anticuerpos tan bajos, porque al igual que un niño hace anticuerpos a medida que se expone a los virus externos, por eso cuando entra a la escuela se enferma mucho, porque los está desarrollando, y luego ya crea inmunidad. Esta gente que no ha salido ni a la esquina y que siempre sale con casco de motociclista y todo, está debilitando su cuerpo de tal forma que ahora que venga el invierno, mucha gente se va a morir tristemente de cualquier cosa que les dé. Entonces la OMS se da cuenta y sale y dice que dice mi mamá que siempre no. Si estos son solamente algunos de los efectos secundarios, podríamos hablar todo un mensaje de ello. Y no me aguanté las ganas de publicarlo. Y en mi página de Facebook puse hashtag se los dije. Alguien me escribió, no, pastor, es que cada vez sale nueva información. Le dije, nueva información, casi con ganas de decirle a tu abuela. Mentira. Esto lo venimos diciendo desde mediados de marzo. O sea, la información ya estaba ahí. Pues no la quisiste ver. No es algo que, como vino nueva información cambiamos nuestra posición. No, lo predicamos desde mediados de marzo. Y era más polémico entonces que ahora. Y dije, ¿y ahora qué llaman a bajar del púlpito? Que no sabía si vine más de reojo, pensé que era Adrián aquí ya saben que lo van tomando video y fotos y todo. Ya le iba a saludar, pero no. Es la hora de patrocinar a Kirkland, el agua que toman los pastores que no tienen miedo.
Sí le echaron gel a la botella, ¿verdad? Ahora, ¿es normal que de repente todos sintamos tantito miedo? Yo al principio, y reconozco que fue un error, aunque bueno, fue también un parte por respeto a personas que estaban muy cercanas a nosotros en ese entonces y que se estaban cuidando y pedían lo mismo, pero me alejé de gente que no me tuve que alejar durante algunos meses, familia, amigos, hermanos, pero recapacitamos, reaccionamos y dijimos, ¿sabes qué? No está bien. Y a la fecha, pues bueno, respetamos a los demás y como ustedes lo ven el domingo, si alguien no quiere saludar, no hay problema. Cuando vamos a alguna reunión, respetamos las reglas que se sigan, pero decidimos ya terminar con esta insana distancia, recuperar nuestra vida y volver a convivir con familia, con hermanos, con amigos. El 15 de septiembre unos hermanos de la iglesia hicieron una reunión en su casa y si nos hubieran tomado foto y video, la tropezada que se hubiera dado mucha gente. Era casi la COVID party. E insisto, para los que se enojan, ¡ay, qué imprudente, qué insensible! Mi hermano, es que si no hacerlo evitar algo, te diría, ok, te doy la razón, pero no va a evitar nada. Aunque no te guste, va a pasar lo que tenga que pasar. Entonces, mejor que cuando pase, estemos en paz. Y tranquilos y fuertes. Y si en verdad te importa tu salud, empieza a comer bien. Empieza a caminar, empieza a trotar. Empieza a dormir, empieza a estar en paz. Empieza a buscar la presencia de Dios. Eso es cuidar tu salud. De otra forma, sí, quizá no te mueras de COVID, pero de otra cosa sí. Y dicho sea de paso, te recuerdo que algún día de algo has de morir. No eres físicamente eterno. Esa jamás ha sido nuestra meta. En fin, te dije que era solamente uno de los ejemplos, pero no el tema. Así que continuamos con otros ejemplos. Para aquellos que no les gusta. Y sé que aquí hay personas que no están de acuerdo. Y está bien, te respetamos. Pero lo tenemos que decir. Al menos yo nunca me voy a quedar callado de algo que creo, y menos cuando tengo un fundamento bíblico para enseñarlo. Y repito, enséñame dónde en la Biblia está la cuarentena para todos. Lo último que me dijeron. Y cuando vino el ángel de la muerte sobre Egipto, ¿no se encerró el pueblo de Israel? Una noche, mi hermano. No manchéis, dice el señor Bermúdez. En fin, te digo que hay gente que en vez de decir, sí, la neta que tengo miedo, o quizá estoy mal informado, no sé, todavía lo viene a querer disfrazar con la Biblia. Esposas que viven maltratadas, engañadas por maridos patanes, pelafustanes que no están arrepentidos. Ojo, que no estoy invitando a que manden a la goma a cualquier marido el primer día que se equivocó. Siempre como pastores buscaremos la restauración mientras haya arrepentimiento. Hablo de varones que ya demostraron por años que no tienen el más mínimo fruto de arrepentimiento, que la siguen violentando física, emocional, verbalmente, que le engañan y que ya es para que ellas hubieran salvaguardado su salud, la de sus hijos, su integridad física, emocional, pero que llevan años sin mover un dedo, sin hablar, sin ponerle un alto. Compren Límites en el Matrimonio del doctor Henry Cloud, porque tienen miedo a muchas cosas, algunas a la soledad. Lo mismo que muchos jóvenes con el noviazgo. Tienes una novia más tóxica que todo el gel antibacterial que te ponen en todo el día. Pero tienes miedo a quedarte solo. Una relación destructiva de 24 horas del día, están 22 peleando. Una están dormidos y la otra es para reconciliarse. Y es para que se hubieran mandado Apocalipsis 21:8 los dos, pero tienen miedo de estar solos. Hermanas que hemos tenido en consejería y hermana, ¿y por qué no hace algo? ¿Y de qué voy a vivir? Un día una sí me dio ganas de ahorcarla. No, de verdad. Llegué en una de las iglesias de Vidanova y me dice, es que mi esposo tiene días que lo descubrí abusando de mi hijo. Me tengo que salir de mi casa. Padre, recuérdame que soy cristiano, que soy pastor, que tengo que dar testimonio, que no debo insultar. Guarda mi corazón. Porque ¿cómo me hace esa pregunta? Dije, es para que se hubiera ido desde el primer instante y que lo hubiera demandado y que tuviera ese tipo en la cárcel. Pero ¿qué voy a hacer, pastor? ¿Cómo que qué va a hacer? Usted no es cristiana. Usted es una cobarde religiosa idólatra.
Y te lo digo a ti, tienes a tu esposo abusando de tus hijos y no haces nada. ¿En qué Dios crees? Tú no crees en Dios. Tu esposo es tu Dios. ¿De qué voy a vivir? ¿Y dónde está tu fe? Cobarde, timorata, miedosa. No puede ser que una madre no abogue por sus hijos, que se entere que un padre, un padrastro en algunos casos, está abusando de ellos y que no haga nada. Porque está contagiada del SARS-CoV-2, llena de miedo que la tiene paralizada. ¿Qué va a hacer? Váyase con alguna amiga, hermana, vecina, busca ayuda en Fundación Tamar. Hay tantas opciones. ¿De qué voy a vivir? Pues póngase a hacer algo, a vender lo que sea. ¿Cuántas de ustedes son ya sea madres solteras, viudas, divorciadas, o su esposo está temporalmente sin trabajo y son el sostén de su hogar? Levanten la mano. Ahora todas las demás volteen a su alrededor. ¿Cuántas de ustedes trabajan y viven de sus ventas día a día y dependen de eso? No eres la única. No digo a las que levantaron la mano. Dicen, ¿y ahora por qué me regaña a mí el pastor? No, me refiero a la que dice, ¿qué voy a hacer? Voltea a tu alrededor y date cuenta cuántas mujeres viven por fe. Y no puede ser que no haga nada. Que ahí sigan soportando golpes, humillaciones, insultos. Porque ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo me voy a mantener? Él es mi proveedor. Estás equivocada, Jehová es tu proveedor. Pero nunca lo has conocido, porque lo has reemplazado por tu esposo. Tú ves a Abigail, que cuando su esposo Nabal rechaza a David y no le ofrece ayuda, y David iba a destruir su casa, y Abigail se entera. Ella no tuvo miedo de su esposo, todos le tenían miedo. Uno de los siervos va y le dice a escondidas para que no se enterara el hombre, y ella va y hace lo que es correcto y le ofrece el apoyo a David que pidió. Y cuando regresa a su casa, Nabal se entera de esto y se impactó tanto que le dio un paro cardíaco fulminante y se murió. Años después Abigail no dijo, ¿qué voy a hacer? Se casó con David, que luego se convirtió en rey. Ahora no estoy diciendo con esto que tú hagas lo que tengas que hacer, que tu esposo se va a morir y que te vas a casar con lo más cercano al rey, que sería López Obrador. El Señor te guarde, ¿verdad? Aunque no falta la que dice amén, yo recibo. Si les gustaba Peña, imagínate. Algunas votaban por Peña, que porque está guapo. No inventes, mi hermana, ¿no? Guapos los hermanos de esta congregación, ¿no? ¿Cuántos dicen amén, verdad? No Peña Nieto. Pero es un ejemplo de cómo cuando tú haces lo correcto, Dios te va a respaldar. Hombres que de igual forma soportan a un jefe en el trabajo que los humilla, los insulta. Y no te estoy diciendo, ve y renúnciale, pero ponle un alto. ¿Sabes qué? Discúlpeme, pero a mí me habla con respeto. ¿Sabes qué? Disculpe, pero no. Tú tienes que darte tu lugar. La Biblia te manda a soportar la persecución por causa de tu fe, por causa del evangelio. Pero son dos cosas totalmente distintas. Entonces, que estás en un empleo que te tiene todo el tiempo así, con los nervios de punta, enfermo, ansioso. Dile, Señor, si me quieres aquí, tú obra en él y a través de mi vida también, y empiezo a orar por él y testifícale, pero ponle un alto. ¿Sabes qué, Señor? Ábreme puertas en otro lugar. Pero no puedes simplemente seguir por miedo. Si sigues ahí, que es porque creas que Dios tiene un propósito y que te va a usar como instrumento para cambiarlo. Pero no porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo que vas a hacer es esto, confiar en Dios. Ese marido patán pelafustán, ese jefe abusivo, puede que tenga poder, que tenga recursos, que tenga dinero, que tenga bienes. Tú tienes al creador del universo, al dueño del oro y de la plata, al creador de todo lo que existe. No tiene las palancas del gobernador, del presidente, tiene las palancas del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Esas son tus palancas. Hay hermanos que han testificado de procesos legales que tuvieron ante personas muy poderosas y que el Señor les favoreció, que el Señor les respaldó, pero la gente está paralizada por el miedo. Salmo capítulo 37, versículo 24. Dice, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado. Tú únicamente ocúpate en buscar la justicia. ¿No dijo Jesús? Y todo lo demás le será añadido. David confirma,
ni su descendencia que mendigue el pan. En todo tiempo, versículo 26, tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Otro ejemplo muy común: creyentes corrompidos por miedo a la presión social, por miedo a un desempleo, por miedo a la burla. ¿Qué tal que hago lo correcto y me dejan de hablar? Me quedo sin amigos en la secundaria si no hablo como ellos, si no actúo como ellos, que si no me voy con mi jefe al paintball, ¿qué tal que me corre? Que si no hablo igual de vulgar que mi vecino, ¿qué tal que ya no soy su cuate? Y así hay mucha gente que está haciendo cosas que sabe que no son correctas, pero tienen miedo a la presión social o a las consecuencias de la presión social. ¿Qué tal que mi familia me deja de hablar, me tacha de loco, de fanático, de religioso? Viene Halloween, por cierto. Y hay muchos padres que saben que está mal, pero ahí andan con sus hijos, porque ¿qué van a decir los demás? Ay, es que la tía lo invitó, los vecinos organizaron, los amigos, y ni modo que les diga que no. Ahí va mi hijito, entonces, ay, qué bonito fantasmita. Ay, mira la brujita, ay, la vieja bruja chiquita, qué linda se ve. La arpía esta, ay, qué linda, ¿verdad? Ay, Satancito y Lucifercito, qué bonito se ve el diablito. ¿Y qué le enseñas? Para no entrar en detalles y dilemas de cuestiones de la historia, el presente y todo esto, simple y sencillamente, pues que ellos pueden participar de las cosas del reino de las tinieblas y que hay fantasmas buenos, brujas buenas, que el diablo no es tan malo. Yo a mi hija desde pequeña le he enseñado que nosotros no tenemos ni de broma nada que ver con el reino de las tinieblas. Cuando no les pones esa convicción, ¿qué es lo que sucede? Que estos niñitos crecen y son los que luego andan consultando a la divina, a Walter Mercado, que le lean las cartas, el tarot, jugando ouija, practicando hechicería, brujería, yéndose a Catemaco a que les hagan una limpia. Y vienen consecuencias físicas, espirituales, emocionales. Hay gente que está oprimida por demonios, que ve, que escucha cosas, que hasta se ha enfermado por esta opresión espiritual, porque desde niños les dijeron que no era tan malo. Porque papá y mamá, que sabían y que iban a la iglesia, les importó más lo que dijeran los vecinos que lo que dijera la palabra de Dios. Les importó más lo que dijeran los amigos que lo que dijera la palabra de Dios. Ay, es que en la escuela lo van a reprobar. Que lo reprueben en la escuela, pero no en el cielo. Además no lo pueden hacer porque la educación en México es laica. Tú tienes que presentarte a hablar con sus maestros y tener el valor de decirle: no estamos de acuerdo con estos. No te estoy diciendo algo que no haya predicado. Yo saqué a mi hija de Jimbori porque nunca respetaron cosas como estas. Y fui y se los dije. Y eso que era kinder. Imagínate cómo está primaria, secundaria, prepa, todo esto. Tuvieron un festival del Día de las Madres y parecía de Halloween. Y adivinaciones y encantos y hechizos. Hablamos con la misa y le dijimos: está muy fuera de lugar para niños. Los bailes no son de niños, independientemente de nuestra creencia. No les arrebaten su infancia. No sensualicen a los pequeñitos tan chiquitos que están y que andan bailando, que sexy, que mueve la cadera y que el bope mami, que no sé qué. Y ves a las niñitas 6, 7 años bailando como Shakira. Yo recuerdo que bailábamos tú y yo en los festivales. Ping-pong, ¿qué decían? El ratón vaquero, ¿no? Y cosas por el estilo. Y ahora los niños escuchan esto y piensan que es para bebés. Y viene desde ahí, fuimos a hablar. Y les entró por aquí, les salió por allá. Y regresamos a hablar. Sin miedo a que nos dijeran fanáticos, locos, no sé qué. Todas las misas y la directora sabía que éramos cristianos, que éramos pastores, nunca ocultamos nada. Y volvimos a hablar y externamos nuestro desacuerdo de esa y otras cosas. No hicieron caso. Ok, va para afuera, muchas gracias. Pero hay padres que tienen miedo. Porque ¿qué va a decir la Miss? Porque no sé quién nos vendió la idea de que tenemos que demostrar que somos bien cool los cristianos. Sí, sí lo somos. Si la gente se da cuenta, qué bueno, y si no es su problema.
Dice Gálatas 1:10, ¿busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería llamado siervo de Cristo. Ser siervo de Cristo significa que a veces lo que vas a hacer no le va a gustar a la gente. Y tenemos que ser capaces, o tenemos que aprender a creer que Dios está al control de todo y que si hacemos lo correcto, aunque vengan consecuencias, a través de eso Él obrará a nuestro favor. ¿O te imaginas a Dios afligido? Y mira lo que pasó por causa de hacer lo correcto. No, cuando José hizo lo correcto, él reportó a su padre la mala fama de sus hermanos por envidia y por odio, lo vendieron como esclavo. Pero ¿qué dijo Dios? Lo vendieron como esclavo y ahora ¿cómo va a gobernar sobre ellos como lo prometí? Pues ni modo, hay que crear otro José. A través de eso obró, de tal forma que terminó gobernando no sobre ellos, sino sobre todo el mundo entonces conocido. Lo que los demás planen en tu contra por hacer lo correcto, Dios siempre lo va a encaminar a bien. Predicamos a veces cosas que a la gente no le gusta, o disciplinamos a veces en el ministerio, y nos ha tocado hermanos que, ay, me voy de la iglesia, princesos celestiales, voy a una donde me pongan uñas. ¿Sí o no hay hermanos así? Bien chillones. Digo, aquí no, pero en otras iglesias sí. Y uno no por eso va a dejar de hacer lo que es correcto. A veces decimos, no, pues si se fue por eso, qué bueno, ¿verdad? Que el Señor quitó lo que contamina a los demás. Pero hay gente que le da miedo hacer lo que es correcto. No, ¿qué tal que les digo eso y se enojan? Pues muchos predicadores ya no hablan del pecado. No digas arrepentimiento, no menciones el término sangre de Cristo. ¿Qué tal que a la gente no le gusta? El miedo ha paralizado sus propias bocas. Tú haz lo que Dios te manda hacer, y si por eso pierdes algo, créeme, no perdiste, ganaste. Ay, es que mi novio ya me tronó porque pues no accedí a lo que él quería. ¿Para qué quieres ese patán de novio? Ay, mis amigos me dejaron de hablar porque no me emborraché con ellos, no eran tus amigos. Me corrieron del trabajo por hacer lo que es correcto, qué bueno. Dios te va a dar uno mejor. Vas a emprender algo con lo que te va a ir mejor. Estabas paralizado y estancado. Vas a despegar como José. No va a ser fácil, tomará tiempo. Pero si el Señor está contigo, tu historia va a terminar bien. Jóvenes, fuera de broma, como les decía hace rato. Pastor, pues es que me gusta la macuspana, pero pues no me hace caso. ¿Ya te acercaste? No. Estoy esperando que un día el pastor diga, saluden al de al lado. Por eso en la mañana dije, hazle ojitos al de al lado. Era tu oportunidad para voltear y hacerle. ¿Pero volteaste así? Como si estuviera el anticristo al lado tuyo sentado. ¿Qué tal que me batea? Pues si te bates que no era para ti. Dice la Biblia, ahorita lo veremos, que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Cuando tú descansas en la voluntad de Dios, dice, si es para mí se va a dar. Y te acercas con confianza. ¿Qué pasó, hermana? Soy como Johnny Bravo de la fe, le vas a decir. Te vengo a compartir la palabra de Dios. Veo que no traes Biblia, así que la voy a leer contigo. Y si te batean, no es porque estuvieras feo, es porque no era la persona que Dios tenía para ti. No dije que no estás feo, a lo mejor sí estás feo, pero no era la persona, no fue por eso. Pero hay muchos que tienen miedo. ¿Qué tal que no le gusto y que no sé qué y que no sé qué tanta cosa? Deja de estar paralizado por causa del miedo. Acércate como David con Goliat y dile, estos filisteos vienen a ti con carita, coche y cartera, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y David agarró la onda y le pegó, tú le vas a tirar la onda, lo cual es muy distinto. Satanás, podríamos así seguir con un montón de ejemplos, vamos a la recta final, va a intentar paralizarte con la pandemia del miedo. Hay cristianos estancados con un llamado, con un propósito, que tienen miedo. Hay muchos de ustedes que han sentido en su corazón comenzar a compartir la palabra, abrir un grupo de estudio bíblico, pero tienen miedo. Que han sentido orar por un enfermo, pero tienen miedo. ¿Qué tal que no sana? Miedo a iniciar un proyecto laboral. ¿Qué tal que fracaso? Hay maneras bíblicas también de hacer las cosas. No se trata de que vendas todo y arriesgues todo tu patrimonio, ¿verdad? Pero a veces tienes que arriesgar algo. La Biblia habla del que recibe un talento, fue y lo enterró y ahí se quedó y nunca se multiplicó. Entonces tú tienes que trabajar con lo que Dios te ha dado.
pero a veces el miedo nos impide hacerlo. Termino con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. ¿De dónde viene ese miedo y cómo se combate? Es muy simple. La antítesis del miedo es la confianza. En la Biblia la confianza, porque la palabra fe es la palabra griega pistis, que no significa pistear precisamente, significa confianza y convicción. ¿De dónde viene esa confianza y convicción? De una relación con Dios. David dijo en el Salmo capítulo 9, versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Tú no puedes confiar en Dios si no conoces a Dios. Por eso dice primera de Juan 4 del 16 al 18 que el perfecto amor, y el contexto habla del amor de Cristo, echa fuera todo el temor. ¿Echa fuera qué cosa? Todo el temor. ¿Qué lo echa? El perfecto amor. De donde el que teme, dice la Biblia, no ha sido perfeccionado en el amor. Si una persona vive con miedo es porque no ha sido perfeccionado en el amor de Cristo. No lo ha creído, no lo ha recibido, no lo ha vivido. Pero cuando tú lo crees y dices, Señor, tú moriste por mí en la cruz del Calvario, y como Pablo dijo, si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Descansas que tu vida está en las manos de Dios. Salud, finanzas, familia, relaciones, todo. Y eres capaz de hacer lo correcto sin temor, porque crees que tu vida no está en las manos de ese jefe, no está en las manos de ese político, ni de ese esposo, ni de tus padres, ni de tu novia, sino en las manos de Jesucristo, que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Y que en sus manos no es que todo va a ser color de rosa, pero sí es que todo, aún lo que aparentemente sea malo, según Romanos 8:28, va a terminar obrando hacia tu favor. ¿Quieres ser libre del miedo? Aunque hablaremos una serie completa acerca de esto, te voy a dar el primer adelanto y la primera pista. Necesitas conocer a Dios. A través de tu comunión con Dios, de una intimidad con Dios, es que el miedo se va. Tú no puedes confiar en quien no conoces. A medida que tú vas conociendo a Dios, vas a aprender a confiar en Él y hacerle caso a su palabra. Ahí en tu lugar te invito a que cierres tus ojos. Nunca llegó el teclado, pero haz de cuenta que están tocando bien bonito aquí arriba. Imagínate el himno de la América, por ejemplo, bien poderoso. No, mejor no, porque si no se van a manifestar todos sus chamucos. Los que le van al Toluca van a empezar, ¡oh, diablos! Salmo 27. Decía David, y mira que este hombre, humanamente hablando, tenía 1000 razones para temer. Y a pesar de eso, su confianza en Dios era tan fuerte por su relación con Dios, que escribe entre tantas cosas tan maravillosas esta. Y apropiatela esta mañana. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, a veces lo vas a ver así, gente comploteando, conspirando en contra tuya. Lo harán, lo hicieron con David, un reino entero en su contra, dice, para comer mis carnes, y este fue el resultado. Ellos tropezaron y cayeron. Tú lo vas a ver tarde o temprano, créemelo, yo también lo he visto. Dios pondrá todo en su lugar. Tú haz lo que es correcto y deja que Dios se encargue del resto. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. En su estado anímico y emocional, él dice, voy a estar en paz. No voy a estar con miedo, con estrés, con ansiedad, con afán, con preocupación. Porque ¿qué es lo peor que puede hacer ese ejército? Jesús dijo, matarte. ¿Y cuál es el problema cuando crees que tienes la vida eterna? Cuando un cristiano ve las cosas a la luz de la eternidad, vive con una paz en este mundo, porque entonces entiende que realmente este mundo no le puede hacer nada, que te vuelves literalmente indestructible. Jesús dijo, no puede destruir tu alma en el infierno. Teme de aquel que pueda hacerlo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Por otra parte, Isaías 51 dice en el versículo 12, yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como el heno?
Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Ya temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es, escúchalo, Jehová de los ejércitos. Ese es tu Dios, mi hermano, y el mío. Respétale a Él. Vive lo que la Biblia llama una vida con temor de Dios, que no es miedo sino respeto. Pero no le tengas miedo a nada ni a nadie más. Dile ahí en tu lugar con ojos cerrados: Dios, gracias por tu palabra, primeramente porque me confrontó, pero era necesario para hacerme darme cuenta de la realidad, y es que vivía con miedo a muchas cosas. Y estamos por descubrir más en esta serie, pero creo que hoy ya Dios ha sacado mucho a la luz. Dile: Dios, reconozco que he vivido con miedo y lo confieso como pecado. Señor, necesito conocerte más, buscarte más, pasar más tiempo contigo. Estar tanto tiempo pensando en las consecuencias, en estos tiempos, en las noticias, las estadísticas, los nuevos contagios, los decesos, a la par que me alejo de ti. Me ha saturado de ansiedad, de estrés, de miedo. En esta hora, Señor, levanta tu mano de forma simbólica y dile: te entrego todo temor y decido hacer lo correcto. Y me voy a preguntar qué es lo que tengo que hacer y no qué es lo que va a pasar. Si por hacer lo correcto recibo oposición, persecución, problemas, aflicción, si por hacer lo correcto pierdo mi vida, descanso en que mi vida esté en tus manos. Prefiero morir haciendo lo correcto y dejar, como Daniel y sus amigos, un testimonio que genere un legado, un ejemplo que impacte vidas, a sobrevivir mediocremente. Me rehúso a seguir dando vueltas en el desierto. Hoy levanto, Señor, mi campamento, quito las estacas con las cuales lo tenía clavado y me dirijo a la tierra de Canaán como Josué y Caleb. Creo que tú vas a entregarme esos gigantes, murallas y ejércitos. Yo no sé cuáles son esos sueños, promesas, retos, proyectos, anhelos, aquello que Dios ha puesto en tu corazón para hacer o dejar de hacer, y que por miedo no lo habías hecho o lo seguías haciendo. Dile: Señor, hoy el temor deja de ser un consejero en mi vida y únicamente haré o dejaré de hacer lo que tú me digas que haga o que no haga. Confiaré en ti y tomaré la tierra prometida. Que así sea hecho, Señor. Respalda a tu pueblo y llévales a vivir una vida gloriosa en Cristo Jesús. Que así sea hecho, en su nombre lo pedimos. Amén y amén. Y así va a ser. Mis hermanos, antes de pasar a lo que sigue, que es el devocional de ofrendas y la despedida, solamente les recuerdo que este mensaje se graba y lo pueden adquirir en CD en la mesa de materiales, al mismo tiempo que se transmitió en vivo ¿sí es correcto? ¿Sí se transmitió? Sí, en la página de un servidor, la página de Facebook, Jesse Bermúdez. Ahí pueden escuchar el resto de la serie SARS Pecados. El segundo servicio se estará transmitiendo en BNPEM Toluca, por si quieres compartirlo o escucharlo con alguien presencialmente más tarde. Les recuerdo que hoy por la tarde enviamos el link de registro para la siguiente semana a los grupos de WhatsApp y a partir de mañana en nuestras redes sociales. No sé si les puedo confirmar todavía porque no vi a nuestro hermano Omar en la mañana, pero ya es muy probable que a partir de la próxima semana ha habido esta situación. Hemos estado teniendo clases para los teens y se recibía temporalmente a niños mayores de 8 años porque muchos iban con sus hermanitos. Pero supimos de casos de niños que estaban un poco aburridos, algunos no, pero algunos sí, decían: no, yo aquí no me late, no es como para mí. Al mismo tiempo que en el segundo servicio, por ejemplo, ya está un poco saturado, entonces vamos a separarlos. Y le pedí a Escuela Dominical, que todavía no va a funcionar al 100%,
pero que sí para dar pues una mejor atención a los niños y adolescentes, tengamos ahora a partir de la próxima semana un grupo con los adolescentes y otro grupo con los niños mayores de 8 años. Entonces estarán unos arriba, otros en la parte de abajo, y ahí ya podrán ustedes venir con sus hijos. Ellos no requieren previo registro, el registro es para los lugares del auditorio nada más. Si algunos prefieren que se sigan quedando con ustedes y no ocupan lugar, no requiere registro. Si ocupa silla, sí requiere un previo registro. Y esperemos pronto pues ya tener la escuela dominical funcionando de manera habitual. Hay algunos que no piensan regresar hasta que esté esto casi en el 2023, no lo sé, pero bueno, nosotros queremos pues ir avanzando, obviamente respetando todas las medidas que pide la autoridad, distancia y el cubrebocas y el gel intoxicante, desinfectante y todas esas cosas, ¿verdad? Por respeto a ellos, aunque no estemos de acuerdo, no es nada que se oponga a algún principio bíblico. Entonces, yo creo que ya la próxima semana trabajaremos de esta forma. De hecho, le había pedido si era posible para esta, pero lo pedí muy tarde. Entonces, la próxima semana estaremos pues trabajando de esta manera, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Y qué otro aviso quería compartirles, ya la serie de la semana que está recomendando un servidor, que son creo que 24 conferencias de un par de series tituladas ¿Por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento? Y resolviendo los problemas morales del Antiguo Testamento. Y ahorita en estos tiempos queda de maravilla. ¿Por qué Dios permite el mal, las enfermedades, las tragedias, terremotos, tsunamis, la muerte de inocentes, el nacimiento de personas con malformaciones genéticas, tanta maldad? ¿Por qué creó al diablo si sabía que se iba a convertir en el diablo? Bueno, a Lucifer si sabía que se iba a convertir en el diablo. ¿Por qué no termina con él? ¿Por qué no acaba con el mal todavía? ¿Por qué pasar por este mundo lleno de tanta maldad y no empezar de cero ya con la eternidad y tener que pasar por este proceso? Todo esto tiene respuestas bíblicas, pero también razonables. La segunda serie habla de pasajes polémicos del Antiguo Testamento. ¿Es verdad que Dios permitía la esclavitud? ¿Que mandó matar mujeres, niños, inocentes, vacas, etcétera, etcétera? ¿En verdad Jefté sacrificó a su hija a Dios y Dios lo permitió? Preguntas polémicas que nos hacen, que a veces no tenemos respuesta, son respondidas en esta serie de forma bíblica, pero también razonable, sin apegar al fanatismo, sino al uso de la razón. Créeme que todo tiene una respuesta y te la recomiendo muchísimo. Si no te edifica, si no es lo que esperabas, regresas el USB y te devuelven tu dinero. Ahí están, esta serie es de un servidor. Hoy traigo muy poquitos de esta serie, pero te pueden hacer el pedido y enviártelos la semana que entra, o escríbeme por inbox en mi página de Facebook, y saben que también las ofrecemos vía descarga digital. Y bueno, son todos los avisos. Ya saben que estamos allá afuera para servirles. Los que vienen por primera vez les explico, el gobierno no me permite atender aquí adentro, lo respetamos, aquí no podemos tener contacto físico, les pedimos lo mismo a ustedes, pero de la calle para allá es vía pública. Soy un ciudadano, ya no es la iglesia ni la autoridad de la iglesia. Entonces soy Jesse Bermúdez platicando con mis amigos en la calle. Amén. Y ahí estamos para servirles. Si usted cree que estamos locos, súbase a su coche, váyase y despídase de lejos nada más, ¿verdad? No es de que a fuerzas tiene que pasar ahí a saludar, a platicar y todo. De hecho, sería imposible también atender a todos al mismo tiempo. Pero si en algo podemos servirles, ahí estamos, ya saben, a sus órdenes. Les recuerdo que yo respeto la postura de cada quien. Uso cubrebocas a la altura de la boca por respeto a ustedes, para al hablar que no piensen que les estoy escupiendo el COVID, la peste bubónica o algo por el estilo. Si no quieren saludar de mano, nada más háganme así o choquen el codo con el saludo regimontano. Si quieren saludar de mano, extiendan la mano. Si quieren saludar de mano y abrazo, extiendan la mano, y tienen que decir la palabra clave, que es sin miedo al éxito, papi, la palabra clave, ¿verdad? Y nos saludaremos con mucho gusto, con un fuerte abrazo. Mis hermanos, que Dios los bendiga, y los dejo con nuestro hermano Salvador, que nos va a compartir el devocional de las ofrendas. Después de esto estaremos despedidos.